En despejes, lo primero que ustedes tienen que aprender a hacer es a identificar las operaciones que hay dentro de una fórmula o de una ecuación matemática. ¿Sí? Si ustedes no identifican las operaciones y en qué orden se están haciendo esas operaciones, cuando hagan los despejes, pues bueno, van a tener problemas o van a llegar a resultados que están incorrectos. Entonces, una manera de suplir esto es iniciar con ejemplos muy básicos, ¿sí? Entonces, el primer par de operaciones que vimos en este semestre fue la suma y la resta. En matemáticas, todas las operaciones, sin excepción, vienen en pares. O sea, ¿qué significa? Que está la operación directa y la operación inversa. Típicamente, pues, primero les enseñaron a sumar y luego les enseñaron a deshacer las sumas. ¿Qué es deshacer una suma? Pues es restar. Y también con el tiempo vamos perfeccionando el conocimiento de que, bueno, la resta también puede ser vista como una operación, y si tú quieres deshacer una resta, pues hay que hacerlo inverso, o sea, hay que sumar. Entonces voy a escribir una ecuación que solamente contenga sumas y restas, ¿sí? Para que podamos ir ensayando despejes muy básicos y muy sencillos. Les insisto, este tipo de ejemplos no vienen en su libro, entonces pongan bastante atención. Ya saben que ya cerramos las actividades, que ya no estamos pidiendo más apuntes, no me van a mandar más cosas, pero pues sí les aconsejo muchísimo que hagan un buen apunte de esto para que luego tengan de dónde consultar cuando requieran recordar ciertos tipos de despejes. Entonces una propuesta podría ser esta: la ecuación a menos b va a ser igual a c más 4. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta ecuación. Entonces, el primer paso y lo más importante aquí es identificar qué está haciendo cada uno de los términos aquí. Entonces, aunque no esté escrito, le voy a poner el signo más, es decir, A está haciendo una suma, B está haciendo una resta, C está haciendo una suma, y aquí el número 4, el término independiente, está haciendo una suma. Entonces ya identificamos las, ¿cómo se dice? Fácilmente ya identificamos las operaciones. Ahora vamos a empezar a hacer los despejes. Entonces el primer despeje que vamos a hacer va a ser el de la letra A. Ahora, despejar en el lenguaje cotidiano significa limpiar, quitar lo que estorba, dejar algo solo, ¿sí? Por ejemplo, en otras acepciones al lenguaje, cuando decimos quiero despejar mi mente, pues significa quiero quitar las ideas que hay en mi mente, no quiero quitar todo eso lo que me estorba, todo eso que ahorita me puede hacer sentir estresado, cansado, perturbado, preocupado, o incluso no, cuando alguien está en un muy buen estado de ánimo y necesita pensar más fríamente, dice, no, a ver, deja de despejarme, deja que se baje la emoción, la felicidad, el éxtasis, y vamos a deshacernos de esas ideas para pensar de una manera objetiva. Entonces, en el término de matemáticas significa exactamente lo mismo. Entonces, cuando decimos que queremos despejar a A o queremos el despeje de A, significa quitarle a la letra A todo lo que le estorba, todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, es importante identificar quién le estorba a la A. En este caso, a la letra A le estorba este término, la letra B, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, identificar qué le está estorbando a la letra A. Ya una vez que identificamos quién le estorba a la letra A, pues hay que quitarlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para quitarlo? Bueno, si aquí B está haciendo una resta, pues del otro lado tiene que estar haciendo una suma. Entonces transponemos, o sea, lo movemos de un lado para el otro y le cambiamos el signo. Y aquí tienen el despeje de A, ¿sí? Vean que A empezó del lado izquierdo de la ecuación y sigue en el lado izquierdo de la ecuación. C y 4 ya no le estorbaban a la letra A, entonces estaban en el lado derecho, siguieron en el lado derecho. Entonces vean que solamente movimos lo que estorbaba. Ahora, hay gente que este tipo de resultados pues les gusta escribirlos, digamos, ordenadamente, quitando ahí todo lo que estorba, poniendo implícitamente los signos más, los coeficientes 1. Entonces, en un último paso, nada más para compactar un poquito la fórmula, pues la voy a organizar, la voy a poner alfabéticamente.
B más C más 4 tiene que ser igual a la letra A. Entonces este paso es un paso de ordenamiento, en muchas ocasiones hasta se vuelve un paso opcional, pero pues bueno, es costumbre en álgebra dejar las cosas organizadas. Siempre la razón de ello es que si ustedes van a empezar a hacer otro tipo de cálculo con esto, pues les conviene ya tenerlo organizado para que el cálculo posterior también lo puedan hacer con más facilidad. Entonces ese es todo el despeje de la letra A. Entonces tips importantes, casi la mayoría de las veces lo que ustedes quieren despejar no hay que moverlo, no hay que modificarlo. ¿Qué modificamos? Lo que le estorba. Todo lo que ya no le estorba tampoco lo tocamos, ¿sí? Entonces todo esto que está por acá ya nunca lo volvimos a mover. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Si no, pues vámonos a otro ejemplo. Aquí. Profe, tengo una duda. Ah, sí, ¿te escucho? Eh, si pasamos la B hacia la derecha, no importa que la pasemos al principio, después de la A. O sea, ¿se puede? Sí se puede, lo pudiste haber escrito de otra manera. Aquí lo importante es que sí respetes como los signos que tiene cada una, ¿no? Mira, Sí, se puede con cualquier término. sí, y se puede con cualquier término, siempre y cuando aquí tengas puras sumas y restas. Por ejemplo, a lo que te refieres, de hecho lo pude haber empezado a escribir así. Y es perfectamente válido. Y como también lo podemos hacer del otro lado, pues también sin ningún problema lo pude haber escrito así y es completamente equivalente. Ok, gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Ahí como repasito para el examen semestral, esta propiedad que acabamos de usar aquí, acuérdense que esta siempre es pregunta del semestral, esta propiedad se llama conmutatividad. ¿Sí? Conmutatividad. El orden de las operaciones no altera el resultado y funciona aquí bastante bien. Bueno, vámonos al ejemplo número 2. Vamos otra vez a usar esa ecuación, pero ahora vamos a despejar a la letra B. ¿Sí? Entonces, para despejar a la letra B, otra vez, empezamos aquí desde cero, vamos a identificar quién le estorba a la letra B. A la letra B le estorba la letra A. ¿Qué operación está haciendo la letra A? Está sumando, entonces del otro lado la queremos restar. ¿Sí? Entonces esta de por aquí la podemos poner en cualquier parte de la ecuación, la voy a poner al final. Digamos que eso es como intransigente. Entonces A estaba sumando de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho pasa restando. Ahora, vean que la B tiene un signo menos, ¿sí? Entonces cuando despejamos, este tipo de signos menos siguen estorbando, o sea, no tenemos a la B sola, la tenemos con un signo menos, entonces hay que quitárselo. Entonces un procedimiento cuando les pasan este tipo de cosas es, para quitar el signo menos, toda la ecuación la pueden multiplicar por un menos 1. Se vale hacer ese tipo de cosas. De hecho, la idea de enseñarles a despejar es mostrarles que hay un montonal de técnicas matemáticas que se las pueden aplicar a las ecuaciones completas. Entonces toda la ecuación le voy a ir cambiando cada uno de sus signos. Es decir, aquí tengo menos, entonces dejo un más y ya tengo lo que quería. Y del otro lado me va a ir quedando, por ejemplo, tenía más C, entonces pongo menos C. Tenía más 4, hubo cambio de signo, menos 4. Tenía menos A, entonces hay un cambio de signo, pongo más A. Y ya como un paso final, simplemente de reordenar, podemos escribir esto en otro orden, en orden alfabético. Por ejemplo, nos quedaría A menos C menos 4. Y este es el resultado. No sé si hay alguna duda con el despeje de B. Vamos a volver a hacer este despeje, pero lo voy a hacer con otro método. Entonces le vamos a poner... Maestro, yo tengo una duda. Sí, Sandra. Entonces, el resultado no puede ser negativo nunca, ¿verdad? Nunca. Cuando despejas algo, significa haber quitado todas las operaciones. Un signo menos significa una resta, entonces quiere decir que de alguna manera no quitaste esa resta. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, si hubiera quedado ahí una B cuadrada, pues bueno, un cuadrado sigue siendo una operación y no estás dejando a la letra B sola. Gracias. Sale.
Entonces, para que esto quizás quede más claro, vamos a hacer otro método para el mismo problema. El otro método, o sea, vamos a volver a despejar la letra B, pero vamos a hacerlo con una aproximación un poquito diferente. Aquí, para que vayan quedando como bien claro lo que estamos haciendo, es importante tratar de entender la ecuación a profundidad. O sea, si me están pidiendo despejar B, yo ya estoy viendo aquí un signo menos a la B. Entonces yo ya sé que me va a hacer batallar esa variable. Entonces, algo que pudimos haber hecho desde el principio, que va un poquito en contra de la metodología que les expliqué, que queremos dejar sola la B, pues la pude haber movido al lado derecho. Entonces, adelantándome un poquito a que cuando la mueva al lado derecho, pues me va a quedar con un más, ¿sí? Y entonces aquí yo ya tengo la B positiva. Ahora, la gente, cuando las ecuaciones van quedando al revés, como que les ocasiona conflicto, pero no hay ningún problema. Ahora, ¿a quién le estorba? Ya que tengo la B positiva, ahora sí, ¿quién estorba? Pues C y 4, ambos están sumando. Entonces, estos que están sumando deben de ir restando del otro lado. Entonces a esa ya no le pongo su signo, y aquí le pongo menos C menos 4. Y esto es igual a la B. Y ya tengo el despeje. Este es el despeje. Ahora, cuando queda despejado del lado derecho, no está mal, o sea, es correcto, nada, pero como nosotros estamos muy acostumbrados a leer de izquierda a derecha, pues lo único que tenemos que hacer aquí, que lo voy a poner en otro color, pues el signo igual lo puedo poner del otro lado. O sea, vean que esto lo voy a poner de otro color. O sea, escribir la ecuación así o escribirla así es completamente válido. Entonces, el último paso, simplemente, como quien dice, hice una reordenación. Vean que ya no cambié signos, ya no invertí operaciones, o sea, solamente en lugar de escribir de izquierda a derecha, escribí de derecha a izquierda. Y vean que obtuvimos exactamente el mismo resultado de arriba. Entonces, ambas formas son válidas de pensarse. Entonces, no sé si hay alguna duda con esta forma de haber despejado la letra B. Sale, entonces por ahí ando viendo ya otra vez las preguntas. ¿Cómo identificamos el número que estorba? Pregunta de José Armando. No es tanto el número que estorba, es la operación que estorba. Y cómo lo identificas, pues hay que leer la ecuación. O sea, cuando tú veas una escritura como esta, José Armando, como esta, fue lo primero que hicimos. A suma, la B resta, la C suma, el 4 suma. Y ya a partir de ahí, lo que nos estén pidiendo, pues ya sabemos cómo invertir las operaciones. Y conforme seguimos avanzando, por ejemplo, en este caso, identifiqué que aquí hay un menos 1 multiplicando. Es también otra manera de verlo. ¿Cómo quito un menos 1? Pues multiplico todo por menos 1. Entonces o sea, es un poquito de experiencia, por eso es muy importante que practiquen mucho, José Armando. Y bueno, y la práctica pues va haciendo al maestro. O sea, no sé, nadie nace sabiendo hacer esto, ¿sí? Entonces hay que practicar mucho, y con la práctica uno va identificando más rápidamente. Luego mía, ¿por qué puse el menos 1 de acá? Fue para invertir los signos de todo, que fue un poco la pregunta que hizo Sandra, que si se puede quedar como menos B. No se puede quedar como un menos B, y bueno, ahí también veo que Ángel les contestó. ¿Sale? Entonces vamos a despejar ahora la letra C como último ejercicio de estos, de los básicos. Entonces, la letra C. Retomando el comentario de José Armando, vamos a identificar que estorba. Entonces, yo quiero dejar a la letra C sola, ¿sí? ¿Quién le estorba? Esta parte que la pinto de rojo, que es una suma, que es la suma de un 4. Entonces, más 4 lo paso como menos 4 del otro lado. Entonces, el resultado iría quedando simplemente así. Más 4 ya pasó del otro lado. Y aquí ya tengo el despeje hecho. Nada más voy a escribir al revés. Primero la C y después todo lo que tengo de este lado.
Y vean, hasta ya me quedó organizado. Entonces ese es el despeje de la letra C. Entonces conforme vamos teniendo práctica, obviamente vamos a necesitar menos pasos para hacer todo esto. O sea, vean todos los pasos que escribí por acá arriba, para que lo vayan identificando, y este es el punto, mucha práctica nos va a ayudar muchísimo a que hagamos menos procedimiento, y entre menos procedimiento se hace, pues también nos equivoca menos. Entonces, hicimos unas fórmulas que tienen únicamente suma y resta. Ahora vamos al siguiente par de operaciones. Vamos a hacer algunos ejemplos que solo tienen multiplicación, que solo tienen multiplicación y división. Una propuesta de fórmula que tiene solamente multiplicaciones y divisiones, por ejemplo, podría ser como la de la 269, el ejercicio 7, que es la fórmula del volumen de un cono. Aquí se las escribo. El volumen de un cono pues es igual a pi r cuadrada por la altura del cono entre 3. Tienen que saber de qué son las fórmulas para despejarlas. No, en realidad no tienen que saber ni siquiera qué significa nada de esto, pero sí se torna muy valioso que vayan aprendiendo a identificar algunas fórmulas. Entonces, tip para multiplicación y división, ¿sí? Este tip es muy valioso. Ahí lo aprendí de un profe en la secundaria. Siempre que tengan divisiones en alguna fórmula y quieran hacer despejes, particularmente que tienen multiplicaciones y divisiones, el primer tip es quitar las divisiones. Quitar las divisiones les va a simplificar mucho los procedimientos que tienen que hacer. ¿Cómo quitamos esa división? Bastante fácil. La división, o sea, identificando la operación, vemos que este 3 está en un denominador. Quiere decir que está dividiendo. Entonces, si del lado derecho está dividiendo, del lado izquierdo tiene que ir multiplicando. Entonces, este 3 de por aquí, simplemente lo quitamos y lo ponemos por acá. Y como ya lo quitamos de ahí, o sea, aquí nos quedó un 1. ¿Sí? Un 1 que no se escribía, o sea, 3 por 1, aquí no lo pueden dejar vacío. Entonces, en resumidas cuentas, pues nos va a quedar así. Entonces, en este primer paso reescribimos esta fórmula ya con puras multiplicaciones. 3 y v se multiplican, pi r cuadrada se multiplican, r cuadrada y h se multiplican, y pues pi y h también se están multiplicando. Entonces, como ya tenemos puras multiplicaciones, obtener los despejes restantes de aquí se va a tornar muy sencillo. Como lo que vamos a querer, como aquí ya tenemos el despeje de la v, esta fórmula le vamos a hacer otro paso para ahorrarnos trabajo. La voy a escribir al revés. Primero voy a poner esto y después voy a poner 3v. Entonces vamos a despejar la variable pi, que de hecho no es común que la tengan que despejar porque pi ya sabemos, siempre sabemos cuánto vale. Entonces identificamos quién le estorba a pi, r cuadrada y h. ¿Qué operaciones hacen r cuadrada y h? Están multiplicando a la variable pi. Entonces, si están multiplicando del lado izquierdo, del lado derecho tienen que ir dividiendo. Entonces, del lado derecho, 3v ya lo tenía, me queda en la parte de arriba, RH cuadrada me queda en la parte de abajo. Y ahí está el despeje. Ahora vamos a despejar a h. Por favor, si van saliendo dudas, interrúmpanme o levanten la mano. Aquí ando muy al pendiente en la otra pantalla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es otra vez partir de aquí, para que el editor no me empiece a reclamar. Voy a borrar esta primera parte. Les recuerdo, la clase se está grabando, entonces no se preocupen de esto. Entonces, como queremos despejar h, hay que identificar quién estorba. Quienes estorban son pi y r cuadrada. Entonces h se queda del lado izquierdo, 3v ya estaba del lado derecho. Entonces vean cómo solo estamos moviendo lo que estorba.
de acuerdo a la técnica que les planteamos. Esto siempre es como el mejor estilo para despejar. Como último ejemplo, vamos a despejar R. Entonces, otra vez, partimos de esta ecuación. O sea, vean cuánto problema nos ahorramos por haber escrito, en lugar de estar partiendo de aquí, estar partiendo de acá. Ese es el tip, ese es el truco de quitar las divisiones. Podemos partir de aquí, sí, pero en todos los casos lo primero que vamos a tener que estar haciendo es quitar esa división. Entonces, de todas maneras, no nos salvamos. ¿Quiénes le estorban a R cuadrado? Pues le estorba pi y le estorba h. Entonces nos va quedando R cuadrada, que ya la teníamos del lado izquierdo. Otra vez les insisto, no la movimos. 3v ya no estorbaba, entonces ya no lo movimos. ¿Quiénes estorbaban? Pi y h. ¿Qué operaciones hacen del lado izquierdo? Multiplican. ¿Qué deben estar haciendo del lado contrario? Pues dividir. Entonces aquí nos queda pi y aquí nos queda h. Ahora, R aquí no está completamente sola, ¿sí? La variable R todavía le estorba esta operación que se llama potencia. Y la operación inversa de la potencia, pues es la raíz cuadrada. Entonces ese cuadrado pasa como una raíz cuadrada completa del otro lado. Y este es el despeje, ¿sí? Entonces este no es el despeje completo. Ahora, dudas, ¿en qué momento vas a saber cuándo dividir? Pues por eso tienes que identificar qué operación hace. Por ejemplo, aquí pi está multiplicando y h está multiplicando. Casi siempre lo identificas así, Camila. Las cosas que están en un numerador, es decir, en una parte de arriba, o cuando simplemente no tienes fracciones, que es como este caso, pues están multiplicando. Entonces del otro lado pues tienen que hacer la operación contraria de multiplicar, que es dividir, y por eso quedan en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, lo puedes ver como estaba arriba, del lado contrario queda abajo. Estaba abajo, del lado contrario debe de quedar arriba. Para que quede más claro este ejemplo, vamos a plantear una fórmula diferente. Por ejemplo, déjame buscar aquí en los del libro. O bueno, vamos a hacer estas. Esta fórmula se llama ley de Coulomb, ¿sí? Y sirve para calcular la fuerza entre cargas eléctricas. A lo mejor ya la vieron alguna vez, a lo mejor nunca la han visto, pero bueno, es la oportunidad. Aquí esa K mayúscula le dicen la constante de la ley de Coulomb, ¿sí? Es un valor fijo, vale 9 por 10 a la 9, si no me falla la memoria. Y esta D pues es una distancia al cuadrado. Aquí les paso un tip cultural que luego casi nunca les dicen. Resulta que esa K en realidad tiene esta fórmula: 4 pi y es control G epsilon 0. Sí, entonces la K en realidad vale eso. Entonces es bastante común que esta fórmula, en lugar de encontrarla así, encuentren así una versión más complicada. ¿Qué ventaja tiene la versión más complicada? Que esa E0 les dice de qué es el material, y entonces pueden calcular la fuerza y repulsión de cargas eléctricas dentro de un material. Pero pues bueno, no vamos a complicarles más la existencia. Pues vamos a dejar momentáneamente la fórmula así. Eso nada más es para su cultura general. Entonces, esta fórmula, para hacer los despejes, vamos a utilizar el tip que acabamos de aprender. Tenemos una división, entonces hay que quitarla para que no nos esté ocasionando conflictos. Entonces aquí D está en la parte de abajo, de acuerdo a lo que pregunta Camila. Entonces del otro lado debe de quedar en la parte de arriba, ¿sí? Luego del otro lado ya tenía la F, y del otro lado se quedó todo esto que ya no lo movimos. Entonces ya de aquí podemos sacar rápidamente cualquiera de los despejes. Los voy a hacer rápidos para poder pasar ya como a los ejemplos combinados, a los últimos ejemplos. Entonces por decir algo, si quiero la D, pues F está arriba, entonces pasa abajo.
y luego como tengo una potencia pasa como raíz cuadrada. Entonces aquí les voy a ir poniendo los resultados directamente, con la intención de que ustedes los pudieran completar por su cuenta. Acuérdense, ya no les estoy encargando tarea. El objetivo es aprender a hacer bien esto, ¿sí? Y también ya no saturarlos de tanto trabajo y puedan atender sus otros proyectos. Pero sí les invito mucho y les insisto vehementemente que el tiempo de clase lo traten de aprovechar para dominar estos conocimientos. Entonces el despeje de D es este. El despeje de Q1, por ejemplo, ya cuando uno tiene práctica puedes empezar a pensar al revés. La Q1, quien estorba, Q2 y K en la parte derecha, en esta parte están arriba, entonces con los otros términos tienen que quedar abajo. Del otro lado yo ya tenía D cuadrada F, y entonces abajo quedan estos. Por ejemplo, ustedes querían despejar Q2, cuando tienen este tipo de fórmulas, vean que si yo hubiera puesto 2 y 1, les hubiera cambiado las letras, les hubiera quedado lo mismo. Entonces aquí rápidamente, utilizando un poquito de sentido común, pues bueno, aquí pon 2, aquí pon un 1 y ya tienes el despeje de Q1. Y el otro despeje que nos haría falta es el de la K, ¿sí? Entonces la K pues les queda simplemente como lo que ya tenían acá arriba, D cuadrada F. Acá le estorban las cargas, la Q1 y la Q2. Entonces aquí están arriba multiplicando, del otro lado tienen que estar abajo, es decir, dividiendo. Y ahí ya tenemos todos los despejes de la ley de Coulomb. Ahora vamos a platicar de los últimos pares de operaciones: potencia y raíz. Aquí les podemos poner una fórmula como la que sigue. Aquí sí de plano me la voy, bueno, no es inventada, pero pues bueno, no nos vamos a poner ahorita a discutir como este tipo de temáticas. Por ahí hay una fórmula en física que se llaman fórmulas de potenciales, que tienen que ver ahí con energía, y a la U le llaman el potencial. Entonces la fórmula la puede tener esta estructura: U a la 3/5. Recordando los primeros días del curso, les decíamos que cuando ustedes tienen una potencia con una fracción, el numerador significa la potencia y la fracción significa el tipo de raíz. Entonces esto es como si tuvieran lo siguiente, como si tuvieran raíz quinta. Entonces esto es lo primero que hay que acordarnos. Si ustedes quieren despejar a la letra U, pues lo que tenemos que hacer es ver qué le estorba a la U. A la U le estorban dos operaciones: le estorba la raíz quinta y le estorba la potencia al cubo. Entonces raíz quinta pasa como potencia quinta de un lado, y en este caso esta potencia al cubo pasa como una raíz cúbica. Entonces significa, en un primer paso, vamos a quitar esa raíz quinta, y entonces esto se vuelve una potencia quinta. Y en un siguiente paso, a esa U le estorba esa potencia, entonces se la quitamos aquí y le vamos a poner en lugar del lado contrario la operación inversa, que sería una raíz cúbica. Y para que la fórmula pues nos quede al derecho, pues primero escribo la U y después escribo esto. Y haciendo un poquito de memoria de lo primero que les decía, pues U, o sea, esa raíz quinta la podemos escribir como un exponente fraccionario. Y ahorita van a ver la ventaja. Fíjense en esta, que fue el punto de partida, y vean esta, que fue el punto de llegada. Entonces, ¿cómo se llama? Perdón, aquí me queda al revés, aquí es 5 y este se hace un 3. Entonces vean que lo único que hicimos fue invertir la fracción. O sea, E igual a U a la 3/5. Si tú quieres despejar la U, pues es E a la 5/3. ¿Sí? Entonces, recordando esto, se pueden ahorrar mucho procedimiento. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo de potencia y raíz. En el video del otro grupo les pongo
más ejemplos de esto, o sea, con ellos vi ejemplos completamente diferentes a los que estoy viendo con ustedes. Entonces, una sugerencia de tarea o de repaso es: vean la clase del grupo 107, ¿sí? Y también les explico que hay más tipos de operaciones en el otro video. Es decir, aquí hablamos suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, pero en las matemáticas hay muchísimos tipos de operaciones que van a ver en sus siguientes cursos. Por ejemplo, a los que ya hayan visto o hayan tenido por ahí alguna aproximación con la trigonometría, pues les enseñaron que está una operación que se llama coseno. Entonces, las operaciones en matemáticas vienen en pares. Entonces podrán tener una ecuación como esta: t es igual al coseno de un ángulo. Si ustedes quieren despejar el ángulo, pues tenemos que identificar cuál es la operación inversa del coseno, o sea, qué deshace un coseno. Y resulta que esa operación se llama coseno inverso, y en algunas ocasiones también le llaman arcocoseno. Entonces, si del lado derecho esto hace la operación coseno, del lado izquierdo tiene que hacer la operación coseno inversa, que se señala de esa manera. Este tema lo vamos a ver en mucho detalle el siguiente semestre en Matemáticas 2, ¿sí? Y ahí ya está despejado el ángulo. Y para que nos quede al derecho, el ángulo pues es igual al coseno inverso de t, ¿sí? Que también se puede escribir sin el paréntesis. Entonces, toda operación en matemáticas tiene su operación inversa. Vamos a un ejemplo mucho más extremo. Seguramente han escuchado hablar del cálculo diferencial y del cálculo integral. Entonces, en el cálculo diferencial, pues hay una operación que se llama derivada y se suele señalar de esta manera, ¿sí? Entonces, esta es la derivada respecto a la variable t. Y, por ejemplo, la derivada se la podríamos aplicar a la letra y decir que eso es igual a otro valor, al valor a. Entonces, si eventualmente les platicarán que hay una operación que se llama derivada, les van a enseñar a calcular derivadas. De hecho, eso de repente asusta a la gente, pero resulta ser algo bastante más sencillo que lo que estamos viendo aquí. O sea, ironías de las matemáticas. Las matemáticas más avanzadas a veces suelen ser irónicamente más sencillas. Entonces, la operación de ida se llama derivada. Entonces la derivada, de acuerdo a lo que les digo, debe de tener una operación inversa, una operación que la deshaga. Y esa operación pues se llama precisamente integral y la representamos con este símbolo, ¿sí? Entonces, si tienen una derivada del lado izquierdo, la pueden pasar como una integral del lado derecho. Y así pueden despejar a la letra y. Y les queda que y es igual a la a integrada respecto al tiempo. Entonces, obviamente esto no viene en el examen, no viene planteado en el libro, pero es para ilustrarles que cada operación en matemática tiene su operación inversa, ¿sí? Y si conocen la operación inversa y la operación directa, pueden estar haciendo los despejes sin ningún problema. También les platico, hay fórmulas que son indespejables, ¿sí? También existen. Aquí les pongo un ejemplo, por decir algo. Si tienen esta fórmula, y es igual al seno de x, y después a este le suman una x por aparte y la resulta que no pueden despejar la letra x, ¿sí? Entonces hay algunas ecuaciones que son indespejables, a veces pasa. Hay técnicas para encontrar los valores de x, sí hay técnicas, pero bueno, están fuera del alcance del curso, ¿sí? Entonces esto nada más es para ampliar un poquito su mirada sobre los temas. Y como últimos ejemplos, vamos a ahorrar todo esto. Vamos a agarrar algunos ejercicios del libro, ¿sí? Entonces, si me quieren ir siguiendo, vamos a la página 269. ¿Sí? Estamos en la página 269 y para finalizar la clase voy a escribir esta fórmula, que es una fórmula de fuerza, ¿sí? Es la segunda ley de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración, y es una versión de la segunda ley de Newton que considera por ahí una fuerza de fricción. Es decir, la fuerza de fricción
es igual a la letra mu, esa se llama coeficiente de fricción por la masa del objeto por la fuerza de gravedad. Entonces cuando andan calculando fuerzas netas sobre los objetos, se suele utilizar una fórmula como esta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir despejando todas las variables, menos la A. La A es el ejercicio que les pide la página, ese despeje lo van a hacer ustedes. Entonces yo voy a despejar a la letra mu, la letra G y a la letra M, que vean que aparece dos veces, ¿sí? Entonces ese va a ser el último despeje que haremos. Entonces primero vamos a despejar a la letra mu. Entonces hay que ir identificando qué operaciones le estorban a mu. Entonces mu se encuentra en este término. A mu le estorban estas multiplicaciones y esta suma. ¿Cuál quitamos primero? Jerarquía de operaciones inversa. Entonces siempre hay que ir quitando como lo más externo, como lo más alejado, que es esta suma, y después ir quitando lo más interno. Y por ahí les recuerdo que la jerarquía de operaciones es primero potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, al final sumas y restas. Para un despeje, la jerarquía de operaciones hay que pensarla al revés. Primero tratamos de quitar sumas y restas, después multiplicaciones y divisiones, y hasta el final potencias y raíces, que en este caso no tenemos. Entonces, primer paso, la F ya la tenía ahí. ¿Quién estorbaba? Este término que tenía un signo más que no se escribía, pasa restando del otro lado. Y aquí me quedó esto del lado derecho. Vean que esto no lo he movido, sigue del lado derecho. Que quité esto, quité este término que estorba. Ahora, en un siguiente paso, a la letra mu le estorba M y G. Entonces, M y G aquí están multiplicando, del otro lado tienen que estar dividiendo. ¿A quién van a dividir? A todo lo que tenemos del otro lado. Entonces, todo esto queda dividido por MG. Y, aprovechando que tengo editor de ecuaciones, pues ya lo escribo al revés de una vez. Entonces ese es el despeje de mu. Entonces vean que cuando tenemos muchas operaciones y muchas partes, pues hay que ir identificando con cuidado. Por supuesto, estas fórmulas cuando las vean en otros cursos las van a estar estudiando poco a poco. Ahora, quieren despejar G. Muchas veces cuando tienen un despeje ya hecho, les va a ser muy útil para hacer más rápidamente otro. Entonces aquí la G ya la tengo sola del lado derecho. ¿Quién estorba? Mu y M. Entonces el resultado del despeje de G pues es igual a F menos MA entre mu M. Entonces aquí despejamos G. Último ejercicio y termino la clase. Voy a despejar a la variable M, que de hecho es el despeje más difícil de esta fórmula. ¿Por qué es un despeje difícil? Porque la M aparece dos veces. Entonces no sabemos cuál vamos a mover y cuál sí, cuál no. Entonces, cuando tengan un caso como este, que la variable les aparece dos veces, el primer paso es hacer que aparezca solo una vez. ¿Sí? Entonces cuando tengan despejes donde se repite la letra, pues hay que ingeniárnosla con alguna técnica matemática que conozcamos para hacer que aparezca una vez. Aquí la técnica matemática es muy sencilla. Tenemos dos términos y los dos términos tienen a la letra M. Entonces este es un caso de factorización que podemos utilizar. Factor común. Entonces nos queda así. Es decir, deshicimos la multiplicación. Si les queda duda, M por AMA, M por mu G, mu MG. Entonces este es el primer paso. Ya hice que la M me aparezca una vez. ¿Qué operación está haciendo la M con esto que le estorba? Lo está multiplicando. Entonces, ¿cuál va a ser la operación inversa? Pues que divida del otro lado. Entonces esto que está por aquí, está arriba del lado derecho, del lado izquierdo, queda dividiendo. Y ese es el despeje. Lo escribimos al derecho, que sería esto de acá. Y con eso concluimos la clase. Entonces, conforme las ecuaciones vayan siendo más difíciles, más rebuscadas, con más operaciones, obviamente los despejes también lo van siendo. Y
la idea es que conforme ustedes van haciendo más despejes, van practicando más, pues obviamente pueden ir despejando algunas cosas más complicadas. Ahí les voy adelantando un poquito un tema. Por ahí, seguramente todos han visto esa fórmula. Entonces, en una chance que tengan, traten de despejar A, traten de despejar B y traten de despejar C. Y si se les hace muy sencillo, pues traten de despejar la letra X, que les aparece 2 veces y ahora acá tiene potencia. Y eso pues les viene a complicar las cosas. Pero es exactamente la misma idea. Con todas las matemáticas que saben hasta el momento, ¿cómo se dice? Hacerle manipulaciones para que se quede la X solita. ¿Sale? Entonces eso fue toda la clase. En este momento detengo la grabación.